Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Espero que estén pasando bastante bien. Ingresamos en el noveno mes del año 2020, el mes de septiembre, el mes de la primavera, el mes de la juventud. Y bueno, quien le habla el profesor Atanasio Cáceres para compartir una vez más con ustedes la materia de intervención en crisis. Hoy vamos a referirnos a un tema muy importante donde vamos a hablar acerca de algunas de las fases, lo que es ahí fases psicoterapeuta y algunos errores que a veces se comete a la hora de la aplicación de llevar las fases. Entonces tenemos que tener en cuenta para que podamos lograr el objetivo. Por eso es muy importante. Entramos a la unidad 7. Como ustedes saben, estamos cerrando la primera etapa de esta materia y también el sistema utilizando la plataforma. A partir de la tercera semana de septiembre vamos a utilizar otro método, otro medio para poder comunicarnos y llevar a cabo las clases hasta el mes de fin de octubre. Así es que para mí es un placer una vez más de reencontrarme con ustedes. Como le dije, vamos a hablar hoy sobre las fases del psicoterapeuta y algunos errores que a veces se comete dentro de en esa etapa. Cuando hablamos de eso, del proceso terapéutico, tenemos que tener en cuenta que el proceso terapéutico consiste en qué cosa. En primer lugar, pensar en la necesidad de apoyarse en otro. Por eso el paciente viene, se acerca, porque tiene una necesidad y como no puede resolver su situación, entonces busca. Entonces, ¿cuál es el papel que desempeña en ese momento el terapeuta? Sirve de apoyo, ¿verdad? En otro, en ese momento, de apoyarse en el profesional para que pueda superar esa situación. Por eso tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de ¿para qué sirve todo esto? ¿Verdad? ¿Para qué sirve la terapia? En primer lugar, para que las personas puedan conocerse a sí mismos, ¿verdad? Y que puedan desarrollar su potencialidad, su capacidad, ¿verdad? Y ahí entra a tallar el rol del terapeuta. Entonces, dentro de eso hay varios, cuando hablamos del proceso terapéutico, ayudará a reconocer y a entender. En primer lugar, ¿qué cosa? El modo de qué, de cómo tiene que enfrentar esa realidad, esa situación. Generalmente las personas que están atravesando una situación de crisis le cuesta, ¿verdad?, enfrentar. Entonces el terapeuta sirve, le ayuda a las personas para que puedan lograr eso. También la forma en la que puedan relacionarse con otras personas. Eso va a ayudar, por eso es muy importante que tengas en cuenta el proceso terapéutico como un tratamiento ante diversos problemas o situaciones de la salud mental. Entonces eso va a ayudarnos a poder superar esa situación y la persona va creciendo al transcurrir el tiempo en las sesiones dentro de lo que es la terapia. Por eso es muy importante que cada uno pueda entender su rol también. Cuando hablamos de esto, hablamos de varias fases, ¿verdad? La fase de la evaluación, la explicación de la hipótesis, el tratamiento en sí, algunos seguimientos que se tiene que darle a las personas y por último lo que se llama el cierre. Entonces cuando hablamos de fases, cuando hablamos de la terapia tiene 5 fases.
Y cada una de esas fases hay que tener en cuenta. Y eso va a ayudar a que las personas vayan superando cada día la situación que está atravesando en la fase de la evaluación, cuando vienen las personas por primera vez, en la segunda vamos hablando y uno va explorando y evalúa la situación de las personas. Pero no solo ustedes tienen este material para mirar y para realizar otros materiales al respecto también. Pero estas son las fases que nosotros tenemos que manejar cada una de estas fases, ¿verdad? Entonces eso va a ayudarnos a entender y a mejorar la situación dentro de lo que es. Cuando terminemos esto, cuando hablamos del cierre en sí, ¿verdad?, de las fases, también tenemos que tener en cuenta algunos errores que se cometen, pero justamente nosotros no tenemos que caer en esos errores que otros terapeutas han caído, pero aparecen algunos errores más comunes dentro de lo que es la terapia en sí. Y utilizando esta pirámide aparece 5 errores más comunes que a veces se cometen dentro de lo que es una terapia. Y en primer lugar tiene que ver con resolver el problema antes de haber sido comprendido. Eso es muy importante tener en cuenta como terapeuta. Este es uno de los errores del terapeuta más habituales. Por ello, atendiéndonos a las imperfecciones que a veces cometemos los profesionales psicólogos, alguno puede pecar por conformarse con piezas superficiales de la información. Acuérdense que hablamos de esa primera fase que es la evaluación. Y generalmente cuando evaluamos pareciera que uno ya tiene el diagnóstico completo y ya queremos a veces resolver el problema. Generalmente debe de pasar un tiempo para poder ver y actuar. Por eso es muy importante acotar las problemáticas e intervenir sin evaluar otras áreas que a priori no son relevantes, porque generalmente puede aparecer y queremos calcular, ¿verdad? Y cuando hablamos de nuestra profesión no podemos calcular, entonces no tenemos que apurarnos para resolver el problema. El segundo error que a veces se comete es las conductas inapropiadas en el rol del terapeuta. Y aquí hay que tener algo muy importante. Por ejemplo, el cuidado de las bromas. Son realmente útiles en tanto que pueden hacer de una alianza terapéutica algo mucho más profundo. Se recomienda por eso la precaución. Generalmente, y durante estos años, usted habrá escuchado que el psicólogo no mencionamos política, no nos referimos a deportes, ni a religión, porque generalmente son causas para que a veces en vez de ayudarnos produce más alejamiento de parte del paciente o del cliente que viene a consultar. Este tipo de intervenciones tiene que plantearse con algún objetivo, ya sea confrontar, calmar la ansiedad del paciente o del cliente. La risa del terapeuta también tiene que ser controlada en tanto que refuerza un tipo de intervención del cliente. Por eso tenemos que tener mucho tacto a la hora de la verdad cuando nosotros vamos a tocar este tema con el paciente. El tercer error que se comete de forma a menudo es intentar ser amigo del cliente. No conviene para una relación terapéutica hace difícil las confrontaciones. Las tareas en terapia se entiende como optativas. El cliente puede enfadarse. ¿Por qué? Por esa expectativa que tiene del terapeuta como un amigo. Esto supondría uno de los errores del terapeuta que más cuesta
subsanar a veces. Entonces tenemos que tener en cuenta este tercer error que generalmente se comete, y especialmente cuando el cliente ya pasa varias sesiones con nosotros, ¿verdad? Y a veces queremos intentar ser amigos del cliente, pero siempre tenemos que separar el rol del profesional, del terapeuta y el cliente, y mantener esa distancia para que realmente podamos llegar al objetivo cuando estamos tratando a unas personas. Por eso es recomendable, por tanto, evitar algunas acciones concretas que le lleven a pensar que el terapeuta trata de ser más que un profesional. No comentar la apariencia del cliente a menos que constituya un asunto terapéutico. Nunca prestar dinero, eso hay que tener cuidado muchísimo. No aconsejar sobre lo que se debería hacer y lo que no. Generalmente cuando hablamos nosotros de la terapia, el terapeuta no direcciona, sino que pone sugerencias, sugiere y le da varias opciones, y que el paciente al final pueda tomar la decisión. El cuarto error que se comete es no practicar la escucha activa. Si no escuchas lo que te dice tu paciente, malamente podrás saber lo que le pasa. Por eso tenemos que entender, no oigas lo que quieres oír, sino que el paciente intenta decir. Devuelva respuesta de escucha, tanto verbales también como no verbales, para que el paciente sepa que lo has escuchado activamente. Y por último, el hablar mucho, o a veces también el problema no solamente es el hablar, sino que a veces hay terapeutas que tampoco se comunican, ¿verdad? Para lograr que una persona se abra y se dé a conocer de una forma sincera y transparente, es fundamental que tú como profesional, como terapeuta, hagas lo mismo, porque de lo contrario se genera una situación de desequilibrio, de desconfianza, y en consecuencia una baja implicación emocional. No obstante, si hablas demasiado sobre ti, estarás cometiendo un grave error, porque la terapia es de tu paciente, no para ti como profesional, y por tanto no es un lugar para que hables de ti mismo o de tus problemas. Las autorrevelaciones deben ser de un ofrecimiento controlado de información. Tenemos que tener en cuenta también. Entonces, estos son los errores que a veces se cometen dentro de una terapia. Hay que manejar también lo que se llama autorrevelaciones y su efecto positivo. En primer lugar, logrará autorrevelaciones recíprocas por parte de tu paciente. Aumentará la confianza de tu paciente hacia ti. Siguiente, será visto de un modo más cálido y cercano. Y por último, mejorará la efectividad de la terapia. Por eso hay que tener en cuenta qué se puede revelar o contar durante ese tiempo. Hablar sobre tu experiencia profesional, la edad, el estado civil, sentimientos negativos con menos frecuencia. Hay que manejar información sobre tu creencia religiosa o sexuales también. Entonces, hoy estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de las fases del psicoterapeuta y algunos errores más comunes. Nosotros estamos terminando esta primera parte de este año, y la siguiente semana, la tercera semana de septiembre, ya vamos a entrar con el siguiente forma de comunicación, utilizando otro medio. Cualquier consulta que usted tenga puede comunicarse conmigo, y también ustedes tienen su material para llevar a cabo esta clase número 8. Así que muchas gracias por su atención y que sigan firmes adelante. Cada vez más queda menos para concluir este año lectivo. Mucha fuerza para cada uno de ustedes. Muy buena noche.